Esta mañana dejé Banjabó descendiendo el valle en dirección a Pai. El aire era frío y húmedo, envuelto en una neblina espesa que llenaba el fondo del valle. Sabía que al dejar este pueblo me acercaba de nuevo a la civilización. Este paso marca el final de mi recorrido por el Mae Hong Son Loop, y abandonar este lugar no es solo seguir adelante, es dejar atrás algo que significó mucho para mí. Bienvenidos a Pai y bienvenidos a Andar la Vida. Hoy os quiero mostrar cuáles son las cosas de Pai que me gustan y otras que quizá me gustan menos. Acabo de llegar de Banjabó, un maravilloso pueblo en las montañas a unos 50 kilómetros de aquí. Muchas curvas, he tardado 1 hora y media. He encontrado ese sitio para dormir que quizá después os los muestro porque vale la pena. Está a unos 15 minutos de Pai. De hecho, la primera vez que vine a Pai, porque esa es la segunda, fue la primera vez que vine a Tailandia, unos cuantos años atrás. En aquella ocasión visité un par de sitios que me gustaron mucho, así que hoy lo voy a buscar otra vez para compartirlo con vosotros. El primer lugar, pues, es lo que estamos yendo ahora, y hay que subir esa montaña para llegar a él. Me llamó la atención en su momento. Creo que la primera vez que vine a Tailandia, creo que fue el 2017. Y como muchos, pues inexperto o con poca información, conocimiento, vine a Chiang Mai, vine a visitar Pai, este pueblo, y fui a Chiang Rai, porque realmente mi idea era ir a Laos. Entonces quise aprovechar unos días de Tailandia para coger un barco en el norte de Tailandia y ir a Laos. Pai Canyon está a unos 8 kilómetros del pequeño pueblo de Pai. Es un lugar distinto donde la tierra se quiebra en crestas delgadas y caídas profundas. Caminar aquí no es fácil, los senderos son estrechos y el suelo a veces inestable. Pero si uno va con cuidado y con respeto, el paisaje se abre como un regalo. Desde lo alto todo parece quieto, el viento sopla entre los árboles y el silencio invita a pensar. Es uno de esos lugares donde uno se siente pequeño y en paz. El Cañón de Pai no es solo un sitio para fotos bonitas, es un rincón del mundo que nos recuerda lo fuerte, lo frágil y lo sagrado que puede ser la naturaleza. Es un lugar bastante único, ¿no? Por esta forma rocosa que tiene esa montaña con ese sendero, en algún momento peligroso diría, porque estos caminos se hacen muy estrechos y tiene barranco a la izquierda y a la derecha. Entonces no hay que tener vértigo, por supuesto, y luego ir muy tranquilo y con mucha seguridad
pero con mucha atención, ¿no? Te puede resbalar porque es todo arena, esa arena marrón que hay, que por cierto le da un color muy especial también. Pai como pueblo es una realidad montada exclusivamente en los bares y la vida nocturna, básicamente. Entonces hay una vida nocturna importante, hay un turismo muy joven, mucha diversión. Entonces hay ese elemento muy occidental, con música occidental y con mucho volumen en el pueblo, y durante el día, sin embargo, hay actividades, excursiones, etcétera, visitas por aquí y por ahí. Sin embargo, cuando sale de Pai, tiene la Tailandia de siempre, que es esta. Y eso es lo que más me gusta, ya sabéis. Entonces hoy vamos a aprovechar un poco lo mejor de Pai, que es lo que no está en Pai. ¿Ok? Y por supuesto en algún momento os quiero mostrar Pai, el pueblo. En realidad es bonito si no fuera por todo ese caos de bares y restaurantes. Recuerdo que tiene una forma bastante cuadrada, con una pequeña calle que hace como un círculo. Pero originalmente seguro era un pueblo muy bonito. En algún momento os lo mostraré para que veáis un poco cómo es el pueblo. Y ahora me gustaría volver a ver un puente de bambú bastante largo encima de un campo de arroz, un puente que construyó un monje. Y ahora voy a tratar de ubicar el lugar porque me hace mucha ilusión volver a verle y que los conozcáis también. Mientras bajo la montañita para ir a coger la moto estaba pensando en una cosa. La diferencia, por ejemplo, para que me entendáis mejor, entre visitar Pai o el pueblo de donde vengo. El pueblo de donde vengo fue una experiencia personal muy bonita, diría que profunda. Pude dormir en una casa que tenía una terraza que daba un valle maravilloso donde cada mañana del año se llena de nubes el valle y tú puedes ver las nubes desde arriba mientras el sol va saliendo por la mañana. La gente que vive allí hacen parte de una etnia específica con sus tradiciones muy bonitas, trabajan mucho el bambú. Me regalaron ese anillo hecho por ellos, comimos juntos. Fue una experiencia personal muy enriquecedora. Y cuando salí por la mañana, como en otras ocasiones donde he vivido realidades de ese tipo o más, pues mi corazón sentía como, voy a dejar un trocito de corazón aquí. Pero son dos realidades completamente distintas y yo creo que hay que conocerlas para conocer. Me acabo de comer esto, mango, riquísimo. Aquí lo tienen todo el año, todas las estaciones. El último trozo que me queda antes de irnos de verdad. A ver si puedo. Ahora sí podemos ir. Bueno, estoy viendo el lugar cambiado, en 6-7 años. Me han hecho pagar una entrada, antes era completamente salvaje, abierto. Y unos cientos de metros antes, recuerdo que había antes como una especie de chiringuito, un sitio muy sencillo, con una mujer vendiendo bebida y comida, como era muy rústico, por decir algo, y auténtico. Y ahora hay 3 o 4 restaurantes formales, bonitos y tal. Bueno, el progreso va subiendo. Pero vamos a ver el puente, va. Vamos a ver el puentecito. El puente está construido encima de una plantación de arroz. Y ahora, como no es la estación, no hay arroz, básicamente. Yo recuerdo haber estado aquí en septiembre y era muy bonito con el verde típico
verde eléctrico lo llamo, de los arrozales. Pero aparte de esto, han construido varios baritos y restaurantes dentro, se ha convertido realmente en un sitio plenamente turístico. Ese es el puente y al margen de los cambios sigue siendo un puente de bambú bonito con su historia. Vamos a caminar un poquito por aquí. Es guapo. ¿Veis ese color? Ese es el arroz cuando ya se ha recogido y queda solo una pequeña parte muy seca de color marrón y verde. Me trae buenos recuerdos venir aquí porque fue mi primer viaje en el sudeste asiático, hace como 7 años aproximadamente. Fui a Laos por mi primera vez pasando por Tailandia y pasé por aquí. Y ahora llega el momento de buscar alguna comida buena y simpática. Aquí cerquita, como os dije antes, había visto algún tipo de restaurante. Vamos a ver lo que hay ahí. He encontrado un sitio para comer. He pedido una comida que ahora me van a traer. Mientras me han traído ese... ¿Cómo se llamaría? Una pastita, no, porque no es dulce. Bueno, está riquísimo. Tengo mucha hambre. Lo bueno de Tailandia es que se come tan bien siempre. Entonces cuando tienes mucha hambre, encima sabes que vas a comer bien, esto se llama felicidad. Y aquí estamos. Tiene una pinta picante esto, por favor. Vamos por ellos, yo puedo. Ayer en Ban Jabo, este pueblo arriba de la montaña, creo que comí lo más picante que he comido en mi vida y pude hacerlo. Yo creo que era la compañía y la realidad tan agradable, no lo sé, porque yo no como tan picante. Supongo que habéis notado que hemos entrado en Pai. He hecho un pequeño tour del pueblo y es eso. La verdad que no me imaginaba tanto, porque la vez que yo estuve aquí era septiembre, era una estación baja y no había mucha gente. Había muchas tiendas, pero ahora es que hay tráfico de gente y me da la sensación que han crecido los negocios también. Entonces he encontrado un templo para recordarme que estoy en una tierra tailandesa. Y aquí, bueno, hay un poco de silencio para poder hablar. Es increíble el mercado que hay ahí fuera, es un circo, para mí es mucho. De todas maneras, vamos a entrar otra vez, vamos a tener el valor de entrar en Pai. Y como suele pasar con este fenómeno de cuando los negocios suben tanto, que los precios suben también. De hecho, cuando busqué un sitio para dormir para hoy, ayer, notaba que los precios estaban carísimos respecto a todo el norte de Tailandia. Mira, aquí había una esquina, recuerdo que había un puentecito que no estaba mal. Vamos a ver si está. Bueno, un poquito apartado del centro hay esas opciones de bungalow, de habitaciones al lado del río, un poco más de tranquilidad.
es un gran mercado, una concentración de negocios. O sea, no hay un metro cuadrado que no esté ocupado para vender servicios. ¿Veis? Restaurante derecha, izquierda, sitio para dormir y masajes. Yo recuerdo que en 2017 creo que fue, sitio para hacerse masaje había algunos. Bueno, tendrías que caminar un poco para llegar a una tienda de masaje. Aquí ahora hay una, mira, cada 50 metros hay una. Claro, ahora son las 3, quizás 4 de la tarde. Imaginar por la noche lo que hay aquí. Yo no voy a venir, os lo dejo imaginar. Ese precio no es normal en Tailandia. Media hora, 200 baht, eso es una hora, debería ser. En todo el país yo nunca he visto precios tan caros. Y este es un puente que pasa en un río muy bonito, que ya sale de la ciudad. No puedo ni cruzar la calle. Aquí van rápido, ¿eh? Tiene un poco la energía de una ciudad. Cuando hay tanta gente en un lugar, y más un sitio pequeño como este, se hace como muy pesado, ¿no? Esto es Pai y quería mostrar a vosotros. Es muy conocido Pai. Fijaros que en el norte de Tailandia, las dos ciudades más importantes, más visitadas, son Chiang Mai y Chiang Rai. Y luego hay ese pueblecito, que mira por lo pequeño que es, que está en la provincia de Chiang Mai, que la gente también viene a visitar. No sé por qué cogió tanta fama, pero funcionó. Fijaros en esa tienda de masajes tradicionales, que se vio en la posición de poner un cartel de ese tipo en varios idiomas. Supongo con los idiomas de los potenciales clientes. Está escrito en inglés, en portugués, en español. Dice, solo ofrecen masaje profesional y tradicional y no sexuales. Y aquí hay otro cartelito que pone, bueno, de no fumar y... Justo estábamos hablando aproximadamente de ese choque cultural, ¿no? Ese cartel invita a otra reflexión, amigos y amigas. Me parece una lástima que tuvieron que poner ese cartel, pero eso abre una puerta a una reflexión interesante, seguramente. Volví al cañón al atardecer. Había algo en la luz de esta hora que me pedía regresar. La mayoría se queda donde empieza el sendero, tomando fotos o mirando el horizonte, pero yo caminé un poco más, buscando un rincón solo para mí. El suelo seco, las piedras rojizas, el aire quieto, todo parece un desierto tranquilo. Desde aquí se ve como el sol se esconde lento, sin hacer ruido. No se escucha nada, solo el viento suave y mis propios pensamientos. El día se despide conmigo sin palabras. Volviendo hacia la casa, me daba cuenta que ese lugar que visitamos esta mañana, esa especie de desierto, estaba justo al lado. Entonces he vuelto a entrar en esa zona donde nos espera el sol, como cada día, que va a bajar. Y después de estar dentro de Pai, es como ir a un extremo de soledad total, y me gusta. Mirad esto. Ahora he venido al mismo lugar de esta mañana, pero me he adentrado más en el bosque, digamos, por llamarlo así. Por donde estaban todas esas rocas así,
se ha acumulado bastante gente para ver el atardecer. Aquí hay como una especie de intento de cabaña, con esa tela, con esos bastones, no sé, y hay restos de fuego ahí cerca. Estaba ahora pensando de que ese es el último episodio del Mae Hong Son Loop, la ruta de Mae Hong Son. Recuerdo las primeras veces cuando empezaba a investigar sobre esa ruta, porque la hace mucha gente con la moto y la gente lo hace en 3 días y he tardado 2 semanas. Me lo tomo con mucha calma, no solo porque me quedo a dormir 1, 2 o 3 noches a veces en los sitios, normalmente 2, pero también toqué más sitios de la ruta clásica, salí un poco y lo hice un poco más ancho. Me gustaría saber qué opináis de los sitios, lugares que hemos compartido. Ayer, el último en Ban Jo Bo, fue muy especial para mí. Todos lo fueron, pero quizá este me lo llevo más en el corazón por la familia que encontré, el pueblo en sí, la cultura tan autóctona de ese pueblo, el lugar en esa montaña increíble. También me preguntaba en otras estaciones cómo sería, porque ahora hace muy buen tiempo, aunque hace frío en la montaña, pero hay sol. Pero la época de lluvia y no sé, debe ser interesante también, mucho más verde supuestamente. Cada vez que termino una aventura, en el sentido, por ejemplo, ahora este circuito ha sido circular, pero mañana en Chiang Mai voy a descansar unos días, voy a estar unos días sin trabajar, voy a caminar mucho, porque no he caminado mucho. Cuando viajo mucho con la moto, estoy mucho tiempo con la moto, me apetece mucho caminar y descansar un poco. Y es como si cierras otra maleta que te lleva toda la vida, ¿no? Acumula tantas experiencias personales, gente que ha encontrado, lugares, comida que has probado, experiencia de todo tipo que has vivido, naturaleza que has experimentado, muchos recuerdos que se acumulan y casi se confunde uno detrás del otro, ¿no? Por la mañana madrugar casi siempre y tener una niebla muy fría y abrigarse muchísimo, pasar un frío tremendo con la moto, y después de unas horas, cuando llegaba a las 8, 9, 10, quitarse todo y hace siempre mucho calor, como mucho contraste. Buenos días, me he despertado no hace mucho y estoy rodeado de una niebla muy intensa, mucha humedad y mucho frío. He dormido muy bien, en una habitación como muy romántica, digamos, como bastante oscuro, con luces pequeñitas. Es un lugar muy específico, se ve que está pensado para gente realmente que solo quiere relajarse, entonces hay mucho silencio. Hay una parte exterior aquí con esta estructura de bambú y una pequeña red donde la gente se puede sentar, tumbar. Bueno, inevitablemente hoy estaba haciendo un poco un resumen de esta ruta, que son aproximadamente, deben ser 600 kilómetros, solamente la ruta de sitio a sitio. Luego, cuando llego a un sitio y me muevo por la zona, se van sumando mucho más kilómetros.
Bien, el sol prácticamente ha salido, el cielo es casi azul del todo y empieza a calentar, con lo cual yo voy a preparar mi moto, voy a cargar el bolso aquí, voy a buscar algo para comer y me hago unas curvas para abajo hacia Chiang Mai. Tendré por lo menos 3 horas de viaje. Gracias por seguirme hasta aquí. Si venís al norte de Tailandia, una de las cosas que os sugiero es hacer esa ruta de Mae Hong Son. Es extremadamente bonita y tomaros todo el tiempo que podáis para poder hacerla. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.